de la Sierra Sur, de Pochutla para arriba, hacia Oaxaca. Entonces tenemos sangre parecida porque traigo sangre de Oaxaca. Bueno, mi papá es de sangre de Guanajuato y yo soy chilango de nacimiento. Así es que bueno, pues el día de hoy me siento muy honrado el poder estar con ustedes. Y bueno, pues quiero darle gracias al pastor por la oportunidad de permitirme estar aquí con cada uno de ustedes. Y el día de hoy, pues yo les quiero decir que tienen una muy bonita iglesia. Felicidades. Me comentaron por ahí que tienen 4 años trabajando aquí. 4 años, ¿verdad? 4 años aproximadamente. Y creo que sé que Dios ha hecho grandes cosas en sus vidas. ¿Es cierto, hermanos? Yo creo que Dios se ha movido en gran manera y yo creo que Dios nos va a seguir sorprendiendo de las cosas que va a seguir haciendo en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Así es. Y bueno, pues el día de hoy yo estaba el día de ayer, bueno, como accidentalmente estoy por acá, no pensaba venir. Yo estaba, pues la semana pasada sí hicimos un evento evangelístico en la zona de Tuxtepec, Jalapa de Díaz. Traía un grupo de amigos mis mentores que son misioneros de África, y algunos africanos, veníamos unos venezolanos, unos chilangos, veníamos de Chile, mole y pozole, como dicen por ahí, y Dios nos permitió estar en un evento allá en Jalapa de Díaz, donde estuvimos ministrando, vimos milagros de Dios, y nos tocó ver, ahí por ahí voy a subir un video a mi cuenta de YouTube, como una persona que llegó paralítica, desahuciada, 6 meses sin poderse levantar. Dios la levantó y fue una cosa impresionante ahí. Dios sanó muchas personas en ese lugar. La persona esa paralítica me sorprendió mucho porque llegó con tanta fe que todas sus personas, su familia era católica 100%, nadie era creyente. Pero cuando vieron un letrero que dijeron Noche de Milagros, dijeron pues vamos a llevarlo, y lo traían en una sábana, y se me figuró como ese pasaje de la Biblia donde lo metieron por el techo. Tuvieron tanta fe y yo me sorprendí pues, cuando se empezó a hablar por esta persona. Él se levanta y empieza a caminar, primero empieza a mover el cuello, y la que era su mamá cae y dice, es que no lo puedo creer, y estaba toda su familia aceptó a Cristo. Entonces pues la gloria es para él, y ese es un testimonio que acabamos de ver la semana pasada. Después pues tuvimos que atravesar toda la Sierra Juárez. Yo venía con mis amigos que son misioneros, veníamos manejando el auto y pasando la carretera, pues aquí ya vi que se bloquean, es muy común los bloqueos de las carreteras, y dije, híjole, no voy a llegar a la cena con mi familia el 24 porque nos quedamos de ver en el pueblo de Miahuatlán. Ahí es donde siempre nos reunimos con mi tío pastor, sirve aquí en una comunidad en la sierra, en San Pedro el Alto, donde hemos tenido la oportunidad también de realizar algunas actividades. Y bueno, viajando hacia acá en Miahuatlán, pues dijimos, pues vámonos a Huatulco a quemarse un poquito, ¿no? A nosotros que somos del DF, pues como que nos gusta mucho eso de ir a la playa y nadar, y pues accidentalmente vengo a dar a Huatulco y pongo en Facebook, ando por acá y me acuerdo de, pues aquí está nuestro amigo el pastor que anda aquí en Santa María, y bueno, sin querer, con 2 llamadas, pues ya estamos aquí. Y yo creo que pues para Dios no existen las casualidades, sino que Dios tiene un propósito para todo, y así lo creemos y así estamos. Y bueno, pues les comparto esto porque pues igual y me agarraron, como dicen por ahí, en jaque. No tenía conocimiento que yo iba a estar por acá menos compartiendo, pero cuando se tratan de las cosas de Dios, uno dice, Señor, aquí estamos, nosotros no somos nada, y pues aquí estamos para servir. Y ha sido muy interesante. Hace rato platicaba con su pastor y le digo, ¿cómo es tan importante la parte de las relaciones? Porque ministerialmente la parte de las relaciones es lo que nos hace que seamos más fuertes, que crezcamos. Y gracias a Dios Él me ha dado la oportunidad de trabajar un poco en algunas actividades. Principalmente me desarrollo mucho con la parte de jóvenes. Trabajamos ahí un movimiento que se llama, soy parte de un movimiento que se llama Invasión,
que se enfoca principalmente a trabajar evangelismo dentro de lo que son tribus urbanas. Tribus urbanas son los chicos que andan con el skate, en las patinetas, en el graffiti, que se da mucho en las ciudades, principalmente ciudades grandes como la Ciudad de México. Son tribus urbanas, son pequeñas, son tribus, son pequeños grupos, es un mosaico de jóvenes que traen ciertas ideologías. Algunos son emos, algunos son punks, algunos son rockeros, pero a final de cuentas a todos ellos los ama Cristo. Y a todos ellos sabemos que el único camino para la vida eterna es Cristo. Y nosotros lo que hacemos en Invasión es pues hacer un evento en cierta manera pues para ellos y se les predica la palabra de Dios. Entonces eso es parte en ese evento, es un evento muy grande, van miles de jóvenes, en su mayoría todos son gente que no es cristiana. A veces muchos dicen, es que en Invasión estaban fumando. Pues sí, porque no son cristianos, o sea, llegan y ahí reciben a Cristo. Yo nos he dado la oportunidad de ser parte de este movimiento. También he estado colaborando con un movimiento que se llama One World. One World es un movimiento mundial de evangelismo, está en más de 60 países ahorita y ha estado trabajando en brigadas de evangelismo. Entonces, bueno, igual la parte que yo hago es la parte de vincular relaciones públicas y hacer que se publiquen medios de comunicación. En el caso de One World nos ha televisado Enlace, y en el caso de Invasión nos han hecho entrevistas hasta televisoras como Televisa, por ejemplo. Hemos salido en periódicos como Noticias. Y bueno, Dios nos ha dado la oportunidad de llevar su evangelio de esa manera. Y si vemos que esa es una manera y con que la gente conozca de Cristo, pues nosotros vamos a darle. Así es que esto es por gracia de Dios, eso estamos seguros. Y el día de hoy, pues es principalmente lo que yo quiero compartir con ustedes. El tema que le he puesto, le puse evangelismo emergente. Evangelismo emergente es el tema que yo les quiero compartir. Es un poco de la experiencia que Dios me ha permitido tener. Desde que yo estaba estudiando en la universidad, tuve la oportunidad de estar trabajando con estudiantes. Trabajaba con personas de preparatoria. Cuando estudié en la universidad, trabajaba con personas de la universidad. No tiene mucho que egresé, no estoy muy grande tampoco, pero bueno, tengo 25 años de edad y Dios me permitió terminar la carrera en negocios internacionales. Entonces, desde que estaba en la universidad hemos estado trabajando la parte de evangelizar y ganar estudiantes ganando estudiantes, ahora en las calles, personas de las calles ganando personas de las calles, y principalmente son vías que Dios nos permite. Y hoy en día yo te vengo a decir que tú también puedes cumplir el mandamiento que dice en la palabra de Dios. Todos sabemos que en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Marcos capítulo 16, versículo 15. Este hermano habla muy rápido, trae acento chilango, creo, ¿verdad? Bueno, Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Quién se sabe este versículo? Hasta cantado yo creo que se lo sabe, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado este versículo? ¿O quién de aquí nunca lo había escuchado? Yo creo que todos, ¿no? O creo que de aquí... ¿Sí lo han escuchado? A ver, levante la mano, ¿quién sí lo ha escuchado? Amén. Nomás ahí 2, 3. Y los demás creo que no entienden lo que les estoy diciendo, ¿o no? Ok, dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Este versículo yo lo he escuchado, creo que a lo mejor como unas 2000 veces, y es poco. O sea, es un versículo muy común, pero la cuestión es cuándo nosotros lo podemos llevar a la práctica. Nosotros sabemos que como iglesia nuestra responsabilidad es evangelizar, es parte. O sea, eso lo han hecho. ¿Alguna vez alguien aquí llegó y evangelizó, no? No sé hace cuánto tiempo fue. En México el evangelio tiene más o menos unos 200 años, un poquito menos. La primera iglesia fue la iglesia, me parece que fue luteriana, es una que está en el centro histórico de la Ciudad de México.
ya es muy, muy grande, de hecho es como un tipo museo, fue la primera iglesia que entró, pero si se dan cuenta, aquí yo he tenido la oportunidad de conocer personas ya grandes que trajeron el evangelio a estas zonas, que estuvieron predicando cuando no había caminos, cuando no había, hoy en día, hasta aeropuerto, ¿no? Rápido y vas y vienes, pero en ese entonces no había. Y el evangelismo, ellos lo hacían y tuvo poder, ¿no? O sea, ¿cuántos sabemos que esos hombres que trajeron ese evangelio caminando entre las sierras, entre los valles, hoy en día tiene un poder sobre nuestra vida? Esas buenas nuevas, o sea, hasta la fecha somos bendecidos, somos parte de esa bendición tan grande que fue el que ellos trajeran esas buenas nuevas. Pero en sus tiempos lo hicieron a su manera lo hicieron. Y bueno, de hecho ya había preparado unas diapositivas, pero creo que está bien así, mejor se los explico. En su tiempo ellos hicieron lo que estaba en sus manos, lo que estaba en sus recursos, lo que estaba en su alrededor, en su entorno, y fue como ellos predicaron el evangelio. Y yo creo que si nosotros nos podemos escuchar a cada uno de esos hombres, nosotros a lo mejor conocemos a los más comunes. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuáles son los evangelistas más comunes? Acaba de fallecer Gille Ávila, un hombre de Dios muy, muy bueno, muy grande, falleció este año, ¿no? Falleció, tiene poco, fue un hombre que fue pionero en el evangelio. Hay otro hombre que fue Billy Graham, que él se cree que fue uno de los más grandes evangelistas. Ahora es una persona ya muy grande, que hasta la fecha sus mensajes nos siguen llenando. Y hoy en día, a lo mejor escuchamos un Dante Gebel, o a lo mejor escuchamos un predicador que te guste, pero ¿qué va a pasar de aquí a 30 años? ¿Cómo irás? ¿Quién irá a ser ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo irá a ser el predicador de aquí a 30 años? Por ejemplo, nosotros, la estructura de la iglesia, el que haya sillas, esa es una estructura que se ha creado. Pero ¿cómo irá a ser la iglesia de aquí a 50 años? ¿Ustedes se imaginan la iglesia de aquí en 50 años? Si Dios nos permite, y si es que el antes no viene, digamos. ¿Ustedes se imaginan cómo va a ser? ¿Ustedes creen que va a cambiar mucho? Entonces, si la palabra de Dios siempre va a ser la misma. Esto que está escrito aquí, que dice ir y hacer discípulos, se predicó en 1910, se predicó en 1642, se predicó, creo que no se escuchó, 1642, se predicó en 1523, se predicó en el año de 1200, se predicó en el año de 1981. ¿Alguien de aquí es de 1981? ¿Alguien de aquí nació en los 80s? ¿Quién nació aquí en los 80s? Ok, aquí. ¿Quién nació en los 90s? ¿Nadie? En los 90s. ¿Quién nació en los 70s? ¿Nadie nació aquí en los 70s? Bueno, ustedes saben que este cuate nomás quiere que levante mi mano, y si yo no quiero, ahora sí se me quedan viendo. Nosotros somos de diferentes eras. Yo en mi caso, dicen que yo soy de la generación X, donde crecimos con Nintendo, con control remoto en la televisión. En el caso de mis padres, crecieron con radio, pues lo único que llegaba para medio de comunicación era la radio. Y hoy en día los muchachitos, así como el niño que está ahí cargando a nuestra hermana, o como el niño que traen en brazos, pues ya hasta saben mover bien un iPhone 5, ¿no? Y ya hasta tienen cuenta de Facebook. A ver, ¿quién de aquí tiene una cuenta de Facebook? Así no me digas que no, todos, la mayoría. Pero a lo mejor los hermanos que tienen más de 50 años dicen, ¿y eso qué es? Es eso del Facebook. Bueno, si se dan cuenta, el mundo está cambiando de una manera grande. Hace años el mundo cambiaba cada 50 años. Hoy en día el mundo está cambiando cada medio año. Yo cuando fui a comprar mi teléfono me dijeron, no, es que ya va a salir, dice, ya por eso bajó de precio. Y le digo, ¿y entonces
No, pues sí, va a bajar porque ya va a salir uno con más aplicaciones, con más cosas, con más tecnología. Y yo, pues entonces qué bueno que ya está bajando, ¿no? Pero si se dan cuenta, la tecnología está avanzando de una manera tan grande. El mundo allá afuera está avanzando de una manera impresionante. O sea, los avances cada vez son tremendos. Hoy en día yo puedo poner una foto de esto aquí en Santa María Huatulco y lo van a ver gente de todo el mundo. Todos mis contactos, si tengo amigos en Australia, lo van a ver. Si tengo amigos en Japón, lo van a ver. O sea, así está el mundo. El mundo está cambiando de una manera impresionante en todos los sentidos. Ahora, yo les pregunto, ¿y la iglesia? ¿La iglesia está cambiando? A ver, hermanos, digan un amén. Digan un amén si sí creen que están cambiando la iglesia. Amén. Ok, la iglesia también tiene que innovar. La iglesia también tiene que cambiar. Ahora, con cambiar no estoy diciendo que perdamos la esencia de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es la palabra de Dios es puro. Lo que es la palabra de Dios es estático. Esto no cambia. Esto permanece. Ya se me cayó la hoja. La hoja no permaneció. Pero la palabra de Dios sí permanece. La palabra de Dios es estática. Lo que dice aquí es un principio que se respetó en 1300, se respetó en el año 1800, se respetó en 1927 y se está respetando ahora por entrar en 2014, que ya estamos por entrar, y se va a seguir respetando hasta que Dios nos dé vida. Este es algo. Ahora, el principio de ir y hacer discípulos es un principio que se ha respetado por siempre. Pero, por ejemplo, de acuerdo a nuestro contexto cultural, el ir y hacer discípulos en 1824 no es lo mismo que hoy en el 2014. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas maneras de cómo predicar el evangelio. ¿Alguno de ustedes ha predicado el evangelio aquí? ¿Alguno de ustedes ha compartido a su hermano, a su vecino de al lado el evangelio? El evangelio es poder. El evangelio tiene un poder impresionante sobre las personas porque cambia vidas. O sea, el evangelio tiene algo impresionante que logra que aún comunidades enteras cambien. Pero esto es estático, esto no cambia. Lo que cambia es la estrategia. Dice la palabra de Dios que no nos conformemos a este siglo, sino, ¿cómo dice? A ver, ¿quién se lo sabe? No os conforméis a este siglo, sino transformaos y renovaos. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Nosotros no nos debemos de conformar a lo que ya tenemos. Tenemos que transformaos. ¿Cómo dice? Transformaos transformaos y renovaos. Si se dan cuenta, las empresas, hoy en día todo es marca. Por ejemplo, todos consumimos aquí alguna vez Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? No me digan que nadie de aquí toma Coca-Cola. No, ¿verdad? Bueno, está bien, creo que no les gusta que les haga preguntas. Ya no les haré preguntas. Nosotros estamos en un mundo que el marketing está bombardeándonos y nos dice, si no traes la Toyota U4x4 o si no traes una Logo 4x4, no eres nadie. O sea, así te dice el mundo, ¿no? La mercadotecnia te dice eso. Si no hay una Coca-Cola en Navidad, en la cena o en la cena de Año Nuevo, entonces no es cena, porque la Coca-Cola es familiar. O sea, así te lo dice la mercadotecnia. Si te das cuenta, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Ahora, los jóvenes hoy en día, sus hijos, sus nietos de muchos de ustedes, saben cómo comunicarse. Saben usar Facebook, saben usar Twitter, saben... A ver, ¿quién de aquí sí sabe qué es? Déjame WhatsAppeo, nos WhatsAppeamos. ¿Quién sabe qué es WhatsAppearse?
todo el mundo, ¿no? La mayoría, pero a lo mejor hay muchos de aquí, de los que tienen más edad, dicen, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come, no? Bueno, si se dan cuenta, el mundo está adoptando nuevas palabras, nuevas tendencias. Y ahora, si yo les predicara, otra vez volvemos al versículo, por tanto, ir y hacer discípulos, ¿cómo vamos a adecuar ese versículo para, ahora digamos, los jóvenes, para nuestros nietos? ¿Cómo lo vamos a decir? Porque la palabra de Dios, si Dios nos permite tener nietos, va a seguir teniendo poder, va a seguir teniendo fuerza, va a seguir cambiando vidas, porque es la palabra de Dios. Pero, ¿cómo lo vas a adecuar de acuerdo a las circunstancias de ese lugar? Nosotros hemos aprendido a evangelizar y es muy respetable, por ejemplo, haciendo una campaña evangelística, ¿no? ¿Qué hacemos en la campaña evangelística? Pues ponemos una lona amarilla grandota, ponemos unas bocinotas, ponemos la banda de tropical de alabanza de Huatulco, no sé cómo se llaman aquí las bandas de alabanza. Traemos al hermano que predica de no sé de dónde, de Estados Unidos. Y ese es nuestro prototipo de campañas evangelísticas, las cuales son correctas y las cuales son muy buenas. Pero si se dan cuenta, hoy en día hay nuevas maneras de evangelizar, tan sencillas, tan fáciles, tan a la mano de cualquiera de ustedes. ¿Cómo puedes evangelizar? Alguna vez, a lo mejor, el evangelismo más efectivo, claro, es el que es de persona a persona. Cuando tú conoces a una persona que tiene algún problema y tú le dices, oye, pues acércate a Cristo, Cristo tiene la solución a tus problemas. Esa es la manera más efectiva, la cual yo creo que alguna vez todos la llevamos a la práctica, porque algún día tenemos un compañero en la escuela, un compañero, un vecino, como dicen por ahí, un comadre, una comadre, un compadre a lo mejor, ¿no? Que necesita escuchar la palabra de Dios. Y personalmente lo hacemos de uno a uno, o sea, cara a cara. Ese es el evangelismo que más funciona. Por ahí hay otro tipo de evangelismo, que es el que es de tocar puerta por puerta. Lo hicieron muchos los que son testigos de Jehová, y ya, pues en cierta manera también ya se choqueó, porque ya dicen, ay, otra vez van a estar tocando, o sea, la gente ya no los quiere escuchar. Pero hay otro tipo de evangelismo donde están haciendo algo diferente y donde la iglesia tenemos que ser parte de él, y se llama el evangelismo emergente. El evangelismo emergente simplemente es el cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el qué hacerlo está en la palabra de Dios. Esto, acuérdense, esto es ley, esto es algo que se cumple. Así sea en el año 2050, así sea el año 1823, esto va a seguir teniendo poder, pero el cómo hacerlo es el que tenemos que aprender a definir. Por ejemplo, yo no conozco mucho su comunidad de ustedes de aquí de Santa María Huatulco, pero ustedes sí la conocen. Ustedes saben qué sí le gusta a la gente. Ustedes saben qué no le gusta a la gente. Ustedes aquí saben cómo sí me va a poner atención la gente y cómo no. Por ejemplo, yo en México yo te puedo decir, a los jóvenes, pues tienes que cargar antes de apagar, y que mezclen. para que no se apague. Y así me jalo a los chavos. Así yo sé que así ellos me entienden. Pero aquí a lo mejor les tengo que poner una música tropical. ¿Es correcto? Es lo que más les gusta, ¿no? A lo mejor, o sea, tengo que aterrizar. Mercadológicamente se le llama tropicalizar. Lo que hacen las empresas y el mundo globalizado en el que vivimos es que el mundo